Muchas gracias, Dani. Gracias a la Academia por esta invitación para dar esta plática. Saludos a todos desde México, desde la Ciudad de México. Y bueno, bien, como lo mencionaba Dani, yo les voy a compartir un poco del tema que se refiere a la tecnología, sobre todo lo que se está realizando actualmente en los gobiernos, en las campañas. Como bien saben, el tema del COVID va a tener un impacto, y lo está teniendo ya, en la manera en la que los gobiernos y los políticos se están comunicando y organizando. En cada lugar del mundo nos podemos dar cuenta qué están haciendo para poder los gobiernos seguir funcionando, seguir dando servicios, seguir dando atención, saber qué está ocurriendo. Y también esto ha dejado ver la realidad de cada administración, de cada equipo de gobierno, de cada plan de gobierno, si es viable o no y cómo se está preparado para una crisis de este tipo. Sobre todo que el gobernar el día a día, lo que tiene que ver con la administración pública, se convierte en un tema de seguridad nacional. Si no tenemos como gobierno o como equipo, como gabinete, las herramientas para poder mantener los servicios y sobre todo la atención ciudadana, no se posee información para tomar decisiones. Entonces, para comenzar, les voy a dar una introducción a lo que tiene que ver con el impacto que ha demostrado la realidad con el COVID en las administraciones, en los gobiernos en muchos lugares del mundo. China ha sido, a raíz de que ahí se originó la pandemia, ha demostrado por medio de muchísimas herramientas, sobre todo una aplicación para poder tener el control de información y el seguimiento puntual de sus ciudadanos para saber dónde están, quiénes son, si tienen el virus, si no lo tienen, cuál es su entorno. O sea, el contar con información le ha permitido al gobierno chino poder atacar más la crisis. Y ya si nos vamos a ver los demás países que están haciendo, cómo están atacando el tema, es que todas las herramientas y todos los planes de gobierno se han limitado solamente a decir que la gente no salga, a limitar la movilidad pública. Pero esto ha originado que no haya más información al respecto. Entonces, el impacto de la ausencia de la burocracia en los servicios públicos nos podemos dar cuenta desde los gobiernos federales, estatales y los ayuntamientos cómo impacta. Es decir, desde ayuntamientos, que tiene que ver con la recaudación y el momento de no realizarse porque son procesos cara a cara, al no contar los ayuntamientos con procesos digitales o tener herramientas que puedan acercar a los ciudadanos, la recaudación se para. Y esto conlleva a que no tengan recursos que tienen destinados a servicios, a programas y a otras cuestiones, ¿no? Y el valor de la información tiene que ver que los gobiernos tienen que contar con los datos precisos de los entornos y las personas en donde están ocurriendo las cosas. O qué no hice, o qué estoy haciendo para poder mitigar la crisis o mantener mis servicios. Decían en un programa de análisis hace unos días de la comparativa en la cuestión de Estados Unidos y México, de la calidad y la cobertura de los servicios del agua. En Nueva York, por ejemplo, el consumo del agua se equipara a dos de los municipios más grandes del país, en la cuestión de México, que tiene que ver con Ecatepec y Tlalnepantla, que son uno de los municipios más grandes, ¿no? Y qué información se cuenta para poder saber la calidad de agua y la cobertura que existe. O sea, el contar con la información para saber qué servicios podemos acercar a la ciudadanía es lo que puede diferenciar en una política pública eficiente y una política pública deficiente. La capacidad de obtener datos para gobernar y administrar la crisis es, los gobiernos en este momento solamente están dando información para administrar la crisis, pero sus esquemas de recopilación de información son muy lentos. Es decir, necesitan la participación de la iniciativa privada y la coordinación con los sistemas de salud estatales para poder recabar información y poder estar tomando decisiones, pero en tiempos muy lentos. Es decir, la implementación de tecnología en el ámbito de los hospitales o el servicio público, nos podemos dar cuenta que es sumamente deficiente porque no existen las herramientas para poder estar recopilando esta información. Es decir, el gobierno se está dando cuenta de las grandes limitantes que existen en la recopilación, en el procesamiento y en el análisis de información. Y esta es la ausencia.
La ausencia de no contar con herramientas para poder enfrentar la crisis es lo que nos da a ver que tenemos información cuentagotas, y de la misma manera el gobierno, para hacer llegar los insumos, para hacer llegar los recursos, para hacer llegar el capital humano para atender la crisis en los lugares de mayor problemática, está siendo muy lento por esta incapacidad que existe por la brecha tecnológica y sumado al desconocimiento del entorno de los ciudadanos. Y por otro lado, nos vamos que también nos demuestra una gran brecha digital que existe en la democracia y con los partidos políticos. Si se podrán dar cuenta, a diferencia de Estados Unidos, que está en un proceso en este momento, en México se tuvieron que detener dos procesos electorales que tienen que ver con el de Hidalgo y el de Coahuila. Y bueno, nos podremos dar cuenta que ahorita los partidos, pues no hay movilidad, no hay formación, los partidos están teniendo una crisis interna al momento de darse cuenta que sus estructuras a nivel territorial, lo que tiene que ver con las comunidades, con las colonias, con los municipios, no hay información. Es decir, los partidos se están convirtiendo nada más en emisores de mensajes, pero no están teniendo la capacidad de recopilar información para tener plataformas electorales apegadas a la realidad de los entornos de sus militantes, por lo menos. Es decir, ¿qué está pasando con los militantes de cada partido a nivel nacional? ¿Cuál es la crisis que están viviendo? ¿Cuál es la problemática? ¿Si tienen insumos? ¿Cuántos realmente hay personas con los padecimientos? O sea, los partidos están enfrentando una crisis de comunicación, de organización debido a una manera en la que se han estado estructurando durante muchos años y que la realidad les está pegando en este momento. Es decir, su estrategia de comunicación y de organización les está dando ver en este momento de crisis y que no les permite salir a hacer activismo a las calles o de tocar, que no tienen otra manera de poder comunicarse con sus estructuras o con los posibles votantes. La ausencia de herramientas digitales que generen un canal de comunicación o interacción con los ciudadanos es lo que se están dando cuenta los partidos, la gran deficiencia que existe y sobre todo el desconocimiento de entornos con los ciudadanos y con sus militantes. Actualmente, como en muchos lugares de América Latina, ahora que también estuve en Colombia en una campaña auditando dos campañas a gobernador, nos damos cuenta que todo está creado hasta el momento para mover el voto, pero nada para escucharlo y comprenderlo. Es decir, todas las estrategias, todos los programas, todo está diseñado para mover al votante, pero no para comprenderlo, para saber por qué, por qué ese votante puede acudir un día de la elección a votar por ti. El efecto del COVID-19 va a impactar en dos cosas: la comunicación de organización política y la forma en la que hace activismo los partidos y se construye el dato votante. Y el dato votante, nosotros hemos creado una metodología que es para comprender el votante, cómo se constituye, por qué tiene una motivación para ir a votar, para organizarse, para participar, para tener el engagement con el candidato, todos los insumos de información que se tienen que construir en torno a una persona para comprenderlo. Esa es la base para poder llegar a motivar a un votante el día de la elección, que se basa mayoritariamente en una cuestión de emoción. Nos podemos dar cuenta en el proceso, en el ciclo 2018 electoral de México, que la gente votó con emoción, votó más allá de las necesidades particulares o de los programas de activismo en los que estuvieran involucrados o de lo que se les haya ofrecido para poder votar por algún candidato, es que salieron a las calles a votar por una opción que les surgió con base a una emoción, a una necesidad que tenían que tener, de lo que haya, de muchos factores, que es lo que se dice en el análisis político, pero todo surgió de una emoción y una necesidad de cambiar un modo de gobernar. Y ahí nos damos cuenta todos los factores que tuvieron que ver, porque no solamente fue uno, sino muchos factores que tuvieron que congregarse para poder lograr esa votación histórica en México. Y por otro lado, la transformación del gobierno, que tiene que ver que los gobiernos actualmente se están dando cuenta
de todas las brechas digitales que existen, de que sus políticas públicas no, la gran mayoría no tienen un elemento de tecnología, no hay esquemas o procedimientos actuales en la gran mayoría de políticas públicas diseñadas en el país que conlleven procedimientos, digitalización y herramientas que les permitan estar en comunicación con los ciudadanos, evaluar, verificar o tener evidencia de lo que se está haciendo. Si los gobiernos no realizan su actividad con base a la evidencia, no tienen la información necesaria para decir que efectivamente están gobernando con resultados. Y nos podemos dar cuenta ahorita durante la crisis que la gran mayoría de gobiernos está paralizado por el tema de que no pueden ir los ciudadanos a las oficinas públicas. Y nos vamos a centrar en un tema que tiene que ver con qué son y cuánto valen los ciudadanos para los partidos y los gobiernos. Es un ciclo, realmente. Es un ciclo que empieza con los partidos que ven a los ciudadanos como un voto, que al momento de ganar la campaña los partidos se convierten los votantes en ciudadanos y después pasan a ser beneficiarios de programas, pasan a ser usuarios de servicios y pasan a ser contribuyentes que ayudan con los diferentes tipos de impuestos a darle movilidad a los gobiernos. Pero es donde se repite el ciclo continuamente y los partidos tienen un sistema muy establecido de cómo sí ganar, pero no saben cómo seguir gobernando. Es decir, llegan a hacer una campaña exitosa, tienen diferentes herramientas digitales, tienen diferentes herramientas de marketing, hacen vendible a una persona que quizá en otras circunstancias no lo pudiera hacer. Lo llevan al poder y esta persona pareciera que puede tener resultados o no los puede tener, apegarse a la plataforma electoral de un partido, a un plan de acción, y al final del día se repite el ciclo desde cero. Los partidos no tienen un seguimiento de sus gobernantes, no hay un esquema de responsabilidades, de rendición de cuentas, de saber si los partidos están siendo eficientes al momento de poner candidatos que ganen elecciones. No hay un seguimiento y cada proceso electoral se regresa al principio, vuelve a comenzar de cero. Todos los que hemos estado en muchas campañas, tanto presidenciales, estatales, municipales, nos damos cuenta que los partidos gobernantes, al momento de ver el candidato del partido, normalmente les mandan listas de información, análisis, pero realmente no hay nada que les pueda decir por qué sí hay que continuar. Porque lo que en 3 o 6 años no se comunicó correctamente, y no se sociabilizó, no va a ocurrir en 3 meses, no va a ocurrir en 4 meses. Entonces tienen que tomar prácticas y tienen que hacer actividades muy diferentes a una estrategia de continuidad. Siempre hemos escuchado que cuando un gobierno gana, el candidato que viene tiene que desprenderse, tiene que marcar distancia, o si es un gobernante algo rentable, pues quizá dar continuidad a lo bueno que se ha hecho. Pero realmente la gran mayoría de casos es marcar distancia y proponer cosas nuevas, crear un eslogan y un mensaje de que las cosas van a mejorar, de que vamos a tener más de esto, que se va a atacar tal tema, ¿no? Entonces, hicimos una investigación nosotros también nos dedicamos a las encuestas y realizamos una investigación en la cuestión de gobiernos estatales y municipales. Actualmente, la tecnología y el análisis de datos para comprender a la ciudadanía hay una brecha impresionante, grandísima. El tema de atención ciudadana en los gobiernos estatales en México, del presupuesto y de la importancia que se dedica al tema, solamente el 12% de administraciones públicas en el país le dedica algo a la atención ciudadana. Es decir, el origen de la gobernanza que tiene que ver con el ciudadano, colocar al centro el ciudadano, no es una prioridad como